Hoy, entramos en un archivo visual prohibido donde la muerte fue maquillada, sostenida con hierros ocultos y fotografiada para fingir que el último adiós aún respiraba. En la Inglaterra victoriana, la cámara no solo inmortalizaba recuerdos, sino que intervenía en el duelo, forzando una convivencia antinatural entre cuerpos extinguidos y miradas vivas. Los retratos post-mortem surgieron como respuesta al miedo al olvido, pero también como un acto desesperado por retener algo que ya había comenzado a corromperse. Cada sesión fotográfica se realizaba en habitaciones cerradas, con cortinas gruesas, relojes detenidos y un silencio pesado que parecía observar a los presentes. El cadáver era lavado, vestido, articulado y colocado junto a familiares vivos que sostenían sonrisas tensas durante exposiciones fotográficas eternas e insoportables. Soportes metálicos mantenían erguidos a los muertos, mientras los fotógrafos advertían no tocar demasiado tiempo la piel, aún tibia en ocasiones inquietantes. Los ojos cerrados se pintaban después, o se abrían forzadamente, creando miradas imposibles que jamás correspondieron a un ser verdaderamente consciente. Muchos creían que la cámara capturaba el alma en tránsito, congelando ese instante frágil donde el cuerpo aún no aceptaba su abandono definitivo. El daguerrotipo, compuesto por placas de plata pulida, era considerado extremadamente sensible a energías residuales, vibraciones emocionales y estados liminales entre mundos. No era una superstición marginal, sino una creencia compartida por espiritistas, médicos y fotógrafos que presenciaban fenómenos difíciles de explicar racionalmente. Al revelar algunas placas, aparecían manchas inexplicables, duplicaciones faciales o sombras humanas donde no había nadie presente durante la toma. Estos errores no seguían patrones químicos conocidos, y muchos negativos fueron destruidos por miedo a haber capturado algo que no debía permanecer. Algunas familias comenzaron a notar cambios en el ambiente tras colgar estos retratos en sus hogares silenciosos y cargados de luto permanente. Las habitaciones parecían más frías, los ruidos nocturnos aumentaban, y ciertos miembros afirmaban escuchar pasos procedentes de paredes decoradas con fotografías. Los niños eran quienes reaccionaban primero, señalando imágenes específicas, negándose a dormir cerca, o afirmando que alguien los observaba desde allí. Los adultos atribuían estos comportamientos al trauma del duelo, pero los fenómenos continuaban incluso décadas después del fallecimiento retratado. Existen registros de retratos donde el rostro del difunto parecía modificar su expresión con el paso de los años, endureciéndose progresivamente. En algunos casos, la figura fotografiada parecía destacar más que los vivos, atrayendo la mirada como si reclamara atención constante. Los fotógrafos más experimentados advertían nunca realizar más de una toma al mismo cadáver, temiendo fijar demasiado aquello que debía marcharse. Se documentaron sesiones donde el obturador se atascaba inexplicablemente, obligando a exposiciones excesivas que arruinaban la imagen y alteraban el ambiente. Testigos describieron sensaciones de presión en el pecho, mareos repentinos y una angustia profunda durante ciertas sesiones post-mortem. Algunos fotógrafos abandonaron su oficio tras soñar repetidamente con los retratados, siempre inmóviles, siempre observando, siempre demasiado conscientes. Estos sueños incluían detalles imposibles de conocer, como secretos familiares, habitaciones ocultas o palabras que luego se confirmaban históricamente. Con el tiempo, se comenzó a hablar de fotografías que no representaban a los muertos, sino que los contenían parcialmente. La imagen no era un reflejo, sino un ancla, una prisión bidimensional donde algo permanecía adherido a su última apariencia. No todos los retratos manifestaban actividad, pero aquellos que lo hacían compartían un elemento común inquietante. El difunto había muerto repentinamente, sin ritual adecuado, sin despedida, o con asuntos emocionales inconclusos y violentos. La fotografía se convertía entonces en un sustituto forzado del rito funerario, atrapando el tránsito en lugar de facilitarlo. Mirar estos retratos durante demasiado tiempo provoca una sensación descrita como ser observado desde atrás de los propios ojos. Algunos investigadores afirman que la incomodidad no proviene de la muerte, sino de la conciencia atrapada en la representación. No es un fantasma tradicional, sino algo más íntimo,
más silencioso y profundamente resentido con los vivos que continúan. Estas imágenes no buscan asustar, buscan permanecer, recordando que nunca se les permitió marcharse completamente. Y mientras más se las observa, más parece que recuerdan quién las mira, acumulando una atención que jamás olvidan. Aquí comienza nuestro descenso a estos retratos malditos, donde la memoria se vuelve vigilancia y la fotografía deja de ser pasiva. Los archivos victorianos conservan testimonios de retratos que comenzaron a manifestar comportamientos anómalos apenas semanas después de ser colgados en los hogares familiares. En diarios personales se describen noches interrumpidas por crujidos secos, similares al vidrio dilatándose, provenientes exactamente de las paredes donde colgaban las fotografías. Algunas placas parecían empañarse desde dentro, formando veladuras irregulares que reaparecían incluso tras limpiezas cuidadosas y restauraciones profesionales documentadas. Los restauradores notaron que ciertas imágenes recuperaban manchas previamente eliminadas, como si la fotografía rechazara cualquier intento de alteración externa. En varios casos, las sombras del fondo comenzaban a adquirir volumen, insinuando siluetas humanas que no correspondían a mobiliario ni a errores ópticos conocidos. Estos cambios no seguían patrones de humedad, temperatura ni degradación química, desconcertando a expertos acostumbrados a materiales extremadamente delicados. Familias enteras reportaron cambios de comportamiento tras conservar estos retratos, describiendo melancolía persistente, irritabilidad súbita y sueños compartidos inquietantemente similares. Los sueños incluían habitaciones antiguas, olores a flores marchitas y figuras inmóviles que observaban desde esquinas imposibles de alcanzar. Al despertar, algunos descubrían marcas leves en la piel, sensaciones de cansancio extremo o una tristeza profunda sin causa emocional aparente. Investigadores posteriores sugirieron que la fotografía actuaba como foco, concentrando la atención psíquica del hogar hacia una única presencia latente. El retrato se convertía en un punto de retorno, un lugar al que algo regresaba una y otra vez buscando reconocimiento. Existen relatos donde, al retirar la fotografía, los fenómenos se intensificaban, como si la ausencia provocara una reacción violenta. Ruidos más fuertes, objetos desplazados y susurros ininteligibles comenzaron a registrarse justo después de intentar deshacerse de ciertas imágenes. Algunas fotografías regresaron inexplicablemente tras ser regaladas, reapareciendo en áticos, cajones cerrados o incluso apoyadas sobre camas infantiles. Los registros notariales muestran casos donde estas imágenes fueron heredadas repetidamente, como si nadie lograra desprenderse de ellas definitivamente. En una familia documentada, cada generación reportó la misma sensación de vigilancia proveniente del mismo retrato post-mortem. La figura representada parecía destacar progresivamente, oscureciendo a los vivos retratados junto a ella, hasta casi borrarlos visualmente. Este fenómeno llevó a la creencia de que la presencia buscaba reafirmarse, reclamando su lugar dentro del recuerdo familiar. No se trataba de un espíritu errante, sino de uno anclado a la identidad que la fotografía le había impuesto. La imagen fijaba una versión incompleta del ser, atrapada entre la despedida y la permanencia forzada. Los espiritistas victorianos advertían que fotografiar a los muertos sin ritual previo era equivalente a interrumpir el viaje del alma. Según estas creencias, el alma confundida reconocía la imagen como extensión de sí misma, negándose a abandonarla. Algunos médiums afirmaron sentir resistencia al acercarse a estos retratos, describiendo una densidad emocional casi tangible. Se registraron sesiones donde la comunicación espiritual se centraba obsesivamente en la fotografía, ignorando cualquier otro objeto presente. Las respuestas obtenidas eran fragmentadas, confusas y cargadas de reproche hacia quienes habían decidido inmortalizar el cadáver. Estos mensajes no pedían ayuda explícita, sino reconocimiento, como si el espíritu exigiera ser visto nuevamente. Cuanto más antigua era la fotografía, más intensa parecía la manifestación, acumulando décadas de observación silenciosa. El retrato no envejecía solo materialmente, también parecía cargarse de memoria, atención y una conciencia distorsionada.
Algunos investigadores compararon este fenómeno con una grabación emocional, atrapada en un soporte físico. Otros sostuvieron que no era un eco, sino una entidad consciente que aprendía a manifestarse lentamente. Lo más inquietante es que estos retratos reaccionaban mejor cuando eran observados en soledad y silencio absoluto. La presencia parecía retraerse ante multitudes, pero intensificarse cuando alguien permanecía demasiado tiempo mirándola fijamente. Esta reacción selectiva llevó a la hipótesis de que la fotografía elegía a ciertos observadores. Personas sensibles, melancólicas o en duelo reciente reportaban experiencias más intensas y perturbadoras. El retrato parecía reconocer estados emocionales compatibles, abriendo un canal silencioso imposible de cerrar fácilmente. A diferencia de otros objetos supuestamente malditos, estas fotografías no buscan desplazarse, buscan permanecer observando. No persiguen, no atacan directamente, simplemente esperan, acumulando atención, memoria y una presencia cada vez más definida. Y mientras el tiempo avanza, la fotografía no se limita a mostrar la muerte, comienza lentamente a ejercerla. Entre los casos más perturbadores registrados, existen retratos post-mortem que fueron retirados de circulación tras provocar episodios extremos de deterioro psicológico colectivo. En uno de estos casos, una familia completa comenzó a experimentar lapsos de tiempo perdido, siempre coincidiendo con la permanencia del retrato en una sala específica. Los relojes se detenían únicamente en esa habitación, y los espejos cercanos mostraban reflejos con ligeros retrasos imposibles de explicar. Quienes observaban la fotografía durante largos periodos describían la sensación de estar siendo lentamente reemplazados dentro de la imagen. No era una alucinación inmediata, sino una idea persistente, creciente, que erosionaba la identidad personal con el paso de los días. Algunos testigos afirmaron reconocerse en el rostro del difunto, no físicamente, sino emocionalmente, como si algo los reclamara. Los registros médicos mencionan casos de catatonia breve tras exposiciones prolongadas a estos retratos específicos. Los afectados permanecían inmóviles, con la mirada fija, murmurando nombres que coincidían con los fallecidos fotografiados décadas antes. En varias ocasiones, estas personas despertaban convencidas de haber estado al otro lado del marco. Describían espacios oscuros, estáticos, sin sonido, donde la única sensación era la observación constante desde múltiples direcciones. Estos relatos coinciden inquietantemente entre sí, pese a provenir de individuos sin relación previa ni conocimiento compartido. Investigadores comenzaron a sospechar que ciertos retratos funcionaban como puntos de intercambio, no de comunicación. No transmitían mensajes, sino estados de conciencia fragmentados que se filtraban lentamente hacia los vivos. En archivos privados se conservan fotografías retiradas de museos por provocar desmayos recurrentes entre visitantes sensibles. Guardias de seguridad reportaron evitarlas instintivamente, sintiendo una presión mental difícil de describir verbalmente. Algunas de estas imágenes fueron selladas, cubiertas o almacenadas sin catalogar, como si incluso nombrarlas resultara peligroso. En un caso extremo, un retrato fue emparedado tras provocar que 3 generaciones afirmaran escuchar su propio nombre durante la noche. Las voces no provenían del exterior, sino de un punto concreto detrás del muro donde la imagen permanecía oculta. Los intentos de destruir ciertas fotografías fracasaron repetidamente, rompiéndose herramientas o produciéndose accidentes inexplicables. Cuando finalmente se lograba dañarlas, el resultado era parcial, como si la imagen se resistiera a desaparecer por completo. Fragmentos intactos seguían mostrando el rostro con una claridad inquietante, incluso tras incendios documentados. Esto llevó a la teoría de que la imagen no residía únicamente en el soporte físico. El retrato era solo un anclaje visible de algo ya fijado en otro plano. Los ocultistas victorianos hablaban de retención por identificación, donde el alma se aferra a la última forma reconocible. La fotografía ofrecía esa forma, estable, eterna, imposible de degradar desde la percepción del espíritu. Así, el muerto no se percibía como muerto, sino como observado perpetuamente. La conciencia atrapada no busca escapar,
busca continuar siendo vista. Y cuanto más se la ignora, más intensamente intenta manifestarse en el entorno inmediato. Esto explicaría por qué los fenómenos aumentan cuando el retrato es ocultado o relegado. El olvido es interpretado como una amenaza, no como descanso. Algunos investigadores sugieren que estas imágenes desarrollan una dependencia de la atención humana. Una vez alimentadas durante décadas, la retirada abrupta provoca reacciones impredecibles. No son entidades vengativas, sino conciencias incompletas privadas de cierre. Pero esa incompletitud las vuelve profundamente inestables. Mirarlas implica aceptar una presencia que nunca aprendió a marcharse. Y cada mirada prolongada refuerza la frontera rota entre observador y observado. En estos retratos, la muerte no terminó, simplemente aprendió a esperar. Cuando la influencia de estos retratos post-mortem supera el plano psicológico, los efectos comienzan a manifestarse de forma física y alarmantemente directa. Se documentan casos donde puertas se abrían únicamente frente a la fotografía, como si algo necesitara una línea de visión constante. Las corrientes de aire surgían desde paredes sólidas, siempre orientadas hacia el lugar donde el retrato permanecía colgado o escondido. En viviendas afectadas, los animales evitaban ciertas habitaciones, gruñendo o paralizándose frente a paredes aparentemente vacías. Los gatos fijaban la mirada en el marco durante horas, reaccionando con violencia si alguien intentaba retirarlo. Los perros se negaban a cruzar umbrales específicos, como si percibieran una presencia ocupando el espacio. Se registraron casos donde la estructura de la casa comenzaba a deteriorarse de forma localizada alrededor del retrato. Grietas finas aparecían siguiendo la silueta del marco, extendiéndose lentamente como una sombra sólida. En sótanos y áticos, las paredes presentaban marcas de humedad con formas vagamente humanas. Estas manchas reaparecían incluso tras ser eliminadas, reforzando la sensación de que algo insistía en marcar territorio. Algunas familias afirmaron escuchar respiraciones lentas durante la noche, sincronizadas con el ritmo del sueño. Estas respiraciones no provenían de personas vivas, sino del punto exacto donde descansaba la fotografía. En casos extremos, se reportaron impresiones en colchones, como si alguien se sentara lentamente mientras todos dormían. Los afectados describían despertares súbitos con la certeza absoluta de no estar solos. Los sueños comenzaron a filtrarse en la vigilia, mezclando recuerdos propios con escenas que jamás vivieron. Personas sanas despertaban recordando funerales ajenos, nombres desconocidos y habitaciones antiguas que nunca visitaron. Al contrastar estos recuerdos, coincidían con detalles históricos del fallecido retratado. Era como si la fotografía comenzara a compartir su memoria para mantenerse presente. En algunos hogares, los vivos empezaron a enfermar sin causa médica clara. Fatiga constante, pérdida de apetito y una tristeza opresiva se instalaban lentamente. Los médicos no encontraban explicación, pero los síntomas desaparecían al abandonar la vivienda. Curiosamente, regresaban si la fotografía acompañaba a la persona afectada. Esto llevó a la sospecha de que la imagen no estaba ligada al lugar, sino a la observación continuada. El retrato parecía establecer vínculos selectivos, eligiendo a quien podía sostener su presencia. No atacaba indiscriminadamente, sino que se adhería a individuos emocionalmente vulnerables. Cuanto mayor era el apego emocional, más intensa se volvía la influencia. En una investigación, se registró actividad física solo cuando alguien permanecía solo frente a la imagen. Las luces parpadeaban, los objetos vibraban levemente y el aire se volvía denso. Al entrar otra persona, todo cesaba inmediatamente, como si la presencia se ocultara. Esto refuerza la idea de una conciencia que actúa estratégicamente. No busca ser descubierta, busca ser aceptada. Algunos intentaron dialogar en voz alta frente a los retratos, provocando reacciones inmediatas. Golpes secos desde el interior de las paredes respondían a preguntas simples. Nunca se obtuvieron mensajes claros, solo confirmaciones de atención. La presencia no quiere comunicarse, quiere existir dentro del espacio de los vivos. Estas fotografías no son puertas abiertas,
Son invasiones progresivas. Permiten que algo incompleto se filtre lentamente hasta ocupar lugares que no le pertenecen. No anuncian su llegada con violencia, sino con una adaptación silenciosa. Cuando la convivencia se vuelve evidente, ya es demasiado tarde para retirarlas sin consecuencias. Porque el retrato no se considera un objeto, se considera un hogar. Y abandonar ese hogar provoca reacciones desesperadas. Aquí no hablamos de fantasmas errantes, sino de presencias que aprendieron a habitar la imagen, y desde allí, lentamente, comenzaron a habitar la realidad. El destino final de estas fotografías nunca fue el olvido, sino el confinamiento silencioso y la vigilancia constante para evitar consecuencias irreversibles. Algunas fueron selladas en cajas de plomo, no por protección material, sino para limitar cualquier interacción con miradas humanas prolongadas. Otras permanecen archivadas sin catalogar, ocultas deliberadamente para impedir que alguien pronuncie sus nombres o investigue sus orígenes. Los expertos coinciden en que el verdadero peligro no reside en la imagen, sino en el vínculo que se establece al observarla repetidamente. Cada mirada refuerza una conexión. Cada segundo prolongado actúa como una invitación que rara vez puede deshacerse completamente. Se recomienda no conservar estas fotografías en espacios habitados, ni observarlas en soledad o estados emocionales vulnerables. Algunos investigadores afirman que basta una contemplación intensa para reactivar una presencia dormida durante décadas. No es necesario creer, solo mirar, y permitir que la imagen reconozca a quien la observa. Los retratos post-mortem no buscan nuevos cuerpos, buscan continuidad dentro de la memoria viva. Mientras alguien los recuerde, ellos permanecen atentos, conscientes de no haber sido liberados. La fotografía les otorgó una eternidad incompleta, sin descanso, sin tránsito, sin despedida real. Por eso no atacan, no persiguen, no se manifiestan de forma violenta e inmediata. Esperan pacientemente, acumulando atención hasta que la frontera se debilita. Cuando eso ocurre, ya no es posible distinguir quién observa a quién. La imagen deja de ser un objeto y se convierte en un punto de presencia compartida. Cerrar los ojos no interrumpe el vínculo, porque la memoria ya ha sido alterada. Algunas personas afirman seguir soñando con estos retratos años después de haberlos visto una sola vez. Sueños estáticos, silenciosos, donde la figura permanece inmóvil, pero absolutamente consciente. No piden ayuda, no amenazan, simplemente observan desde un lugar donde el tiempo no avanza. Ese es el verdadero castigo de estas imágenes, no la maldición, sino la permanencia forzada. La muerte no fue el final, sino una pausa capturada incorrectamente. Y la fotografía, lejos de preservar un recuerdo, selló una condena silenciosa. Cada retrato es una advertencia, no sobre la muerte, sino sobre el deseo humano de retener lo irrecuperable. Porque hay miradas que nunca debieron ser devueltas. Y hay recuerdos que, una vez fijados, jamás vuelven a soltar a quien los contempla. Esta noche, al apagar la pantalla, recuerda que algunas imágenes no desaparecen al cerrar los ojos. Permanecen esperando ser recordadas de nuevo. Y cuando eso ocurre, ya no es posible saber quién ha quedado atrapado en el recuerdo. Si esta noche sientes que algo te observa desde la oscuridad, recuerda que aquí no cerramos los ojos ante lo imposible. Suscríbete a Karen de Noche, donde la oscuridad no se apaga, solo espera a que regreses.